Para que tomen un desayuno. Y ahorita que se vayan incorporando para que vayamos Buenos días, compañeros de los medios de comunicación. Agradecemos su presencia a esta rueda de prensa donde hablaremos acerca del encuentro regional de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Con nosotros se encuentra presente el diputado federal Enrique Godínez del Río y el diputado federal Rubén Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Cedemos la palabra al diputado federal Enrique Godínez. Gracias. Muy buenos días. Gracias a todos y a todas por darse el tiempo y venir a cubrir estas cosas importantes que están para nuestra ciudad. Gracias, diputado, presidente, por estar aquí presente. Y hay tema bien interesante ahorita para Zamora. Lo hicimos regional. Es un tema enfocado al tema del agua potable, saneamiento, donde los ayuntamientos son los primeros involucrados en este tema tan importante, tan toral para nuestro país. Ya decíamos con el presidente de la comisión, pues ya prácticamente se tiene que elevar a un rango de emergencia, un rango en el cual tenemos que tener la atención especial, pero los involucrados de origen, que son los ayuntamientos, pues son una parte sumamente importante para poder lograr tener pues un mejor uso de nuestro recurso hídrico tan preciado y tan escaso en muchas de las regiones de nuestro país. Pero también tendremos pláticas con los módulos y usuarios de riego, que también son muy importantes, ya que ellos están en el 76% de utilizar el recurso hídrico. Entonces también para ellos es una área de plática, de oportunidad. Estará con nosotros de la CEA, que estará de Conagua, estarán de diferentes organismos para dar pláticas y poder llegar a un gran consenso y poder lograr aterrizar muchos de los proyectos que aquí va a platicar nuestro presidente Rubén Muñoz, al cual le cedo el uso del micrófono. Gracias al diputado Enrique Godínez. Buenos días, muchachos. Me da mucho gusto saludarles como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la 65 legislatura. Esta mañana quiero platicarles lo que venimos haciendo como comisión, donde el diputado Enrique Godínez del Río funge como secretario de nuestra comisión y donde hemos comenzado a trabajar lo que hemos llamado la gran cruzada del agua para nuestro país. Les quisiera platicar un poquito del contexto del tema del agua para que ustedes como medios de comunicación puedan transmitirle a la sociedad lo que queremos hoy enviar como mensaje. El agua es el recurso, como ustedes saben, más importante que tenemos en nuestro planeta porque es la esencia y el principio de la vida misma. Por eso, desde que arribamos a esta tarea, lo que nos preguntamos era cuáles eran los pendientes de la agenda del agua en nuestro país. Nos encontramos en la comisión que tenemos un proceso legislativo no concluido, porque en el año 2012, la 62 legislatura aprobó reformar el artículo 4 constitucional y en su párrafo 6º modificó este artículo para que el agua dejara de ser un producto o un servicio y el agua se convirtiera en un derecho. ¿Cuál es la responsabilidad que esta gran medida conlleva? La responsabilidad de que le dotemos de agua los 3 niveles de gobierno a todos los mexicanos. Cuando se crea la Ley de Aguas Nacionales en el año de 1992, éramos una nación de tan solo 86 millones de mexicanos. Hoy, en el 2022, somos 126 millones de mexicanos. ¿Eso qué significa? Que en tan solo 30 años hemos crecido en 40 millones de mexicanos. Por ello, el agua se ha convertido en un gran desafío. Pero ¿qué queremos hacer antes de ponernos a reformar la ley reglamentaria que regule cómo vamos a resolver ese problema de cobertura? Porque el primer dato duro que les quiero dar es que de acuerdo a los datos oficiales confirmados por el Banco Mundial, tenemos
12.600.000 mexicanos que no tienen red de agua potable en este momento en el país. Esa problemática la tenemos en comunidades rurales, pero hoy el problema se ha urbanizado. También tenemos muchas colonias emergentes donde no tenemos resuelto el tema de cobertura de agua. ¿Es el único problema que tenemos para trabajar en la ley? No. Tenemos también un problema de calidad de agua. México tiene hoy uno de los primeros pocos honrosos lugares de ser uno de los países de América Latina que más contamina sus fuentes de agua. Y ese es un segundo problema, la calidad del agua que estamos teniendo hoy en nuestro país. El 98% de nuestras cuencas presentan algún problema de contaminación. Y esto nos obliga a reflexionar qué tipo de legislación tenemos que trabajar. Y el tercer problema que tenemos es el problema de frecuencia. Hoy tenemos un problema de sobreexplotación de los mantos acuíferos en México. El segundo dato duro que les voy a dar es México tiene 653 acuíferos en todo el territorio nacional, no hay más. Y el problema es que 2/3 partes de estos acuíferos hoy presentan dos problemas. El más grave, 250 acuíferos tienen un grave problema de sobreexplotación. Y 260 acuíferos adicionales tienen un problema de contaminación donde el agua hoy tiene serios problemas en su tratamiento. Por eso, la primera tarea que vamos a tener como comisión es salir a dialogar con las autoridades estatales, como ya lo hicimos con el gobernador Alfredo Ramírez y conversamos de la necesidad de que Michoacán se ponga a la vanguardia y para ello necesitamos dialogar con los señores presidentes municipales. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la primera tarea que traemos como Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento es salir a dialogar con la sociedad y por ello la importancia de los medios de comunicación, porque tenemos que generar una nueva cultura del tema de agua. Ha llegado el momento en que el agua la tenemos que insertar en los planes educativos de nuestro país. Tenemos que dialogar con los sectores productivos, pero la primera tarea la tenemos que hacer con los 3 niveles de gobierno. ¿Y qué queremos hacer? Estamos invitando a las autoridades estatales y municipales a realizar un diagnóstico integral, homologado del problema de agua, para que conozca no el presidente municipal de Zamora, sino todos los presidentes municipales de Michoacán, la Comisión Estatal del Agua del Estado, la Comisión Nacional del Agua, el Congreso del Estado, los diputados federales y senadores, cuál es la problemática del agua que tiene un estado tan importante para el país como es el estado de Michoacán. Y estamos visitando estado por estado para hacer esta primera convocatoria, para que se involucren los tomadores de decisiones en la realización de estos planes integrales y conozcan cuál es la dimensión del problema que tenemos. Les voy a poner un ejemplo respecto de la importancia de este diagnóstico. México tiene 3.960 plantas de tratamiento de aguas residuales. Esas 3.960 plantas se construyeron con recursos de todos los mexicanos. Pero hoy tenemos 2/3 partes de estas plantas fuera de operación. Se dejó de darle mantenimiento porque los ayuntamientos tienen un problema financiero y no tienen la capacidad de hacer la sustitución de filtros, resolver los problemas del manejo de lodos, reutilizar el agua, y este problema nos está generando un problema mayúsculo. Y el problema es que estamos contaminando nuestros ríos. El caso del Duero en esta región es un ejemplo paradigmático. Tenemos el que era el lago más hermoso de México, el lago de Chapala, hoy con graves problemas de contaminación, porque la cuenca del río Lerma-Santiago es una de las cuencas más contaminadas del país. Y pareciera que el problema no es de nadie. Y lo que hoy queremos es hacer conciencia para que la sociedad pueda ayudarnos en este empuje para que quienes tenemos la responsabilidad legislativa o política, hoy atendamos el agua y pongamos el tema del agua y de su saneamiento en el primer lugar de la agenda nacional. El tema del tratamiento
es un problema que tiene además graves implicaciones de la salud. Nos ha dicho el Banco Mundial que por cada dólar que se invierte en agua hay un impacto de 25 dólares en salud y de 25 dólares en cambio climático. Y les voy a contar un caso que acabo de revisar en el estado de Jalisco. Fui invitado por la diputada Cecilia Márquez Alcadef a visitar a los presidentes municipales y a las comunidades que circundan el lago de Chapala. Y llevamos a cabo lo que haremos esta mañana aquí en Zamora, un conversatorio del problema del agua. Y lo primero que me entero es que en los últimos 2 años han fallecido más de 260 niños por problemas renales porque consumen agua contaminada del lago de Chapala. Y en el conversatorio escuché a los especialistas de la Universidad de Guadalajara que me dieran el dato de que tan solo en el Hospital Civil de Guadalajara hay 8,860 pacientes que tienen hoy problemas renales y curiosamente todos ellos viven en las comunidades periféricas del lago de Chapala, principalmente en aquellas comunidades que ingestan el agua directamente del lago, es decir, no tienen pozos para medir o monitorear la calidad del agua y estos pacientes están presentando una patología única, que son problemas renales. Cuando les pregunté si esto lo tenían documentado, me entregaron copia de los expedientes de esta problemática y me decían, fíjese usted lo grave del problema, diputado. Un paciente renal tiene un costo al año por hospital entre 120 y 150 mil pesos. Si ustedes sacan una calculadora y multiplican esos 150 mil pesos por 8,860 pacientes, se van a dar cuenta que son más de 800 millones de pesos. Eso es lo que le va a costar a la Secretaría de Salud de Jalisco la atención de este problema en salud que se está generando por la contaminación del agua. Y ocupamos 250 millones de pesos para resolver el problema de 3 plantas de tratamiento que podrían contribuir a la solución del tema. ¿Cuál es la lógica de este planteamiento y de esta reflexión que les comparto? Que todo aquello que no entendamos, que tenemos que atender en materia de agua, lo vamos a pagar en costos de salud por la afectación que se está haciendo a la población. Por eso es importante, para cerrar esta primera reflexión, que les platique de los usos del agua. Lo que México produce, por cada litro de agua que se produce en este país, un 76% se dedica al sector agropecuario, es decir, agricultura y ganadería. De cada litro que se consume en México, 76% va para la agricultura. Por eso es importante que en comunidades que viven de esta actividad económica como es Zamora, Michoacán, vengamos a dialogar con los responsables de los distritos de riego y con los alcaldes para que podamos ponernos de acuerdo de qué manera vamos a cuidar el recurso. El otro 14% es el agua que consumimos los mexicanos en los 2,469 municipios que tiene nuestro país. Y el 10% restante es el agua que se consume en el sector industrial para la producción de la economía, para la generación del valor agregado de los alimentos, de los productos, etc. Por ello es importante que ustedes nos ayuden a generar una campaña de concientización donde hoy nos hagamos preguntas que tenemos que plantearnos a las autoridades municipales y estatales. ¿Por qué tenemos que hacer esta reflexión con los gobiernos locales? Porque de acuerdo a la reforma del artículo 115 constitucional, al artículo 27 y al artículo 2 de la Constitución, en estos 3 artículos es donde circunda la Ley General de Aguas Nacionales. El artículo 2, por ejemplo, garantiza que las aguas hoy son propiedad y manejo de los pueblos originarios. Tenemos que respetarle a los pueblos originarios porque ellos cuidaban el recurso, porque sabían que era el recurso de la vida. Hoy tenemos que encontrar los mecanismos para que las comunidades indígenas y pueblos originarios puedan tener la protección del recurso hídrico. El artículo 27 consagró la soberanía nacional del agua como un recurso del país que tiene el concepto de seguridad nacional hídrica. Pero el artículo 115 constitucional les dio a los municipios mexicanos la responsabilidad en el manejo de la gestión del recurso agua. ¿Y qué problema tenemos en los municipios mexicanos?
que el 99% de los organismos operadores del país hoy están quebrados técnica y financieramente. Y eso nos genera organismos abultados en la nómina, con deudas ante la CONAGUA, ante la Comisión Federal de Electricidad, ante la Secretaría de Hacienda o el Seguro Social, y no hemos podido resolver la ecuación porque no nos hemos atrevido a comenzar a cobrar el agua que no se cobra en este país. Por ello, como comisión, hemos dialogado con mis compañeros y compañeras diputadas para que iniciemos una cruzada nacional de fiscalización del agua. ¿Y en qué consiste esta cruzada? Queremos revisar y ordenar las 168,000 concesiones que tiene hoy la Comisión Nacional del Agua en todo el país. Estoy hablando de todos los popotes que tenemos insertados en el territorio nacional, que necesitamos revisar cuáles son sus usos y sus cuidados. Y si quienes están usando el agua, que es todo este sector de la economía con los números que les di anteriormente, están pagando el agua que deben de pagar. Necesitamos revisar a las 6 comisiones estatales que hay en México: Baja California, Querétaro, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México. Son los 6 sistemas que regulan de manera estatal los usos y la gestión del agua. Pero tenemos que sentarnos a dialogar con la primera instancia de gobierno, que son los presidentes municipales, para que iniciemos con ellos, no importa el tamaño de un ayuntamiento, la revisión, quién sí paga y quién no paga el agua. Porque lo que queremos es que lo del agua se vaya al agua. Y en esta lógica, poder construir un fondo de infraestructura hidráulica nacional que nos permita atender el problema de la infraestructura nacional que México necesita, el problema de rehabilitar las plantas de tratamiento de aguas residuales, el darle agua a todos los mexicanos. Y este es, en síntesis, el trabajo que venimos llevando a cabo en la comisión en todo el país, y a través de conversatorios que hacemos con diputados locales, federales, pero sobre todo alcaldes y autoridades estatales, estamos hoy invitándolos a que realicen estas 3 actividades que les he mencionado: el diagnóstico de la problemática integral, la revisión, cuánto estamos invirtiendo en agua potable y saneamiento, y si estamos listos para arrancar el Programa Nacional de Fiscalización del Agua. México necesita y merece que cuidemos el agua para beneficio de las futuras generaciones. Muchas gracias. Ahora vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Iniciamos con usted. Hola, buenos días. Soy Cia González de Lucita Medios. Mi pregunta es, por muchos años el saneamiento del río del Duero ha sido un tema que muchos presidentes municipales, gobernadores, diputados han traído en su bolsillo, pero no se ha hecho absolutamente nada. Ahora sí se hará. Hay, por ejemplo, municipios como Jacona, que no tienen una planta tratadora de aguas. ¿Ahí qué se hará? ¿Cuáles van a ser las acciones? Y si ahora sí se le va a dar seguimiento. Es muy importante tu pregunta, Lupita. Dialogué hace unos días con los integrantes del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua, porque es importante que ustedes sepan que México tiene uno de los centros de inteligencia hídrica más importantes de América Latina en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El tema es que lo usamos poco. Ellos me dijeron que tienen un estudio integral de todos los municipios que circundan el Duero y que tienen la información, cuáles sí tienen plantas de tratamiento, si están funcionando o no, y cuáles no tienen plantas de tratamiento. Los municipios son uno de los primeros corresponsables, Lupita, de la contaminación del Duero, pero no son los únicos. Ustedes forman parte de uno de los enclaves agrícolas más importantes y no le hemos resuelto organizar con los responsables de los distritos de riego y con las comunidades de productores, que también revisemos qué es lo que estamos haciendo hoy con el uso de fertilizantes y herbicidas que, al ser utilizados en la agricultura, cuando se vienen los estiajes o vienen las caídas de agua, terminan en nuestras cuencas de agua. Hoy tenemos que ordenar esa problemática, y lo que te puedo adelantar es que hoy que dialogamos con el gobernador Alfredo Ramírez, como lo estamos haciendo con los diputados federales integrantes de la comisión, veo una gran disponibilidad, y por ello, Lupita, es que queremos hacer el diagnóstico de la problemática de Michoacán. El Duero es un problema para Michoacán, pero no es el único, lamentablemente. Tenemos que revisar cuál es la situación del lago de Pátzcuaro, cómo está la situación en Cutzeo,
cómo están los otros afluentes que tiene el Estado. Y por ello la invitación que vine a hacerle al gobierno del Estado es que hagamos un diagnóstico integral de todo Michoacán para que prioricemos, Lupita, qué vamos a atender primero y qué vamos a atender después. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y de dónde saldrán los recursos para atender esta problemática? Bueno, pues lo que te quiero decir es que esta legislatura es la primera en lo que va de la administración del presidente López Obrador, en que se logra darle un incremento presupuestal a la Comisión Nacional del Agua de más de 9,500 millones de pesos adicionales. Si a ese recurso nos ponemos a recaudar lo que dejamos de recaudar, vamos a tener, Lupita, recursos suficientes para hacerlo. Nada más para que tengas un dato, que es un dato duro que te puedo aportar. En una proyección que estamos haciendo, de las 168,000 concesiones que hay en la Conagua, solamente se miden 30,000 y se mide el mal. Si las medimos correctamente todas, estimamos que podemos recuperar una bolsa entre 50 y 60,000 millones de pesos. En las 6 comisiones estatales que mencioné, traemos otros 40,000 millones de pesos no recaudados. Acabamos de terminar ahorita la información que nos proporcionó en la comisión el gobernador Jaime Bonilla. Él hizo un programa exhaustivo de recaudación y trae dictámenes por 6,500 millones de pesos solamente en el estado de Baja California de agua no contabilizada, de los cuales nos comentó que ya recuperaron 1,800 millones de pesos. A los 50 o 60 de las concesiones federales, súmale estos 40,000 de las comisiones estatales. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuánto falta por recaudar de los ayuntamientos? Estimamos que son más de 70,000 millones de pesos. Entonces, dinero en el agua sí hay. Lo que tenemos que hacer es honrar y cumplir la Constitución, quienes somos los responsables de las tomas de decisión. Adelante. Carlos y... Buenos días. Es evidente que tenemos una problemática ya enfrente con todo lo del agua, pero ¿habrá la motivación para los organismos operadores del agua que sean eficientes, que influyan sobre su población para que puedan captar el dinero y que no haya esa falta de recursos lo menos posible? De parte de la Comisión de Infraestructura, de parte de la Comisión Nacional del Agua, ¿habrá esa motivación para los organismos operadores? Es una reflexión muy profunda, Carlos, la que estás comentando. Y déjame comentártelo y responderte con una historia que acabo de escucharle al embajador de Israel en México. Ahora que fue a visitarnos el área técnica de la Embajada de Israel a la Comisión, nos fueron a ver porque Israel es el país que menos agua tenía en todo el planeta, o uno de los países que menos agua tenía. Les fue otorgado un territorio en medio de un desierto, el desierto del Negev, y ellos se dieron cuenta que en el desierto pues no hay agua. Pero tenían una cordillera de montañas y ahí encontraron que en una época del año había grandes precipitaciones pluviales y grandes nevadas. Para ellos el agua era el recurso de la guerra. Escuché por primera vez por qué el agua puede ser un motivo de guerra de la siguiente generación. Y lo primero que me dijeron los israelitas es que el agua tiene que ser el motivo de la paz. Y para que todos los tomadores de decisiones vean la trascendencia del tema del agua, Carlos, tiene que llegar un momento, y me parece que México está llegando a ese momento, donde ya no hay otra alternativa. Sí se puede hacer que los gobiernos municipales comiencen a asumir su responsabilidad, porque ya no tienen otra alternativa. Porque se están quedando sin agua muchos municipios mexicanos, porque los que tienen agua la están contaminando, porque hoy tiene cada vez una presión social más exigente. Revisen lo que ha ocurrido en los últimos 3 años en distintas regiones de México. Ya tenemos problemas de violencia en Chihuahua, ya tenemos el caso atípico de un indígena oaxaqueño, Alfredo Crisóstomo, que vive a la orilla del río Atoyac, que le acaba de ganar un pleito al gobierno de México, a los 3 niveles de gobierno, porque él demandó que nadie tenía derecho a contaminarle su río, y hoy es obligatoriedad para las autoridades comenzar a descontaminarlo. Hoy la sociedad debe de tomar más conciencia, y para poderlo hacer, Carlos, ustedes van a jugar un papel fundamental. Hoy ha llegado el momento de decirle a la sociedad que gota a gota el agua se agota, y que en ese sentido tenemos que tomar medidas muy prácticas. Te comento algunas que ya están implementando los ayuntamientos.
Los mijitorios de caballeros, por ejemplo, Carlos, consumen en lugares públicos como hoteles, plazas comerciales o escuelas entre 170 y 180 mil litros de agua al año. Si los ayuntamientos toman una medida muy sencilla, que es un acuerdo de su junta de gobierno o de sus cabildos, para que instalar mijitorios de caballeros secos sea una obligatoriedad, vamos a estar generando ya un cambio cuántico en el consumo del agua del país. Una segunda medida que te pongo de ejemplo, Carlos. Si la industria de la construcción hoy se le obliga y se le mandata que ya no utilice agua potable para construir muros, porque a los muros no les importa si es agua tratada o es agua potable. Esas medidas tan sencillas que hoy se toman en otras ciudades es simplemente tratar bien el agua para que esas aguas tratadas las podamos usar en una industria como la construcción o en comunidades agrícolas como Zamora, Michoacán, que ya utilicemos cada vez más agua residual y el agua potable la dejemos únicamente para el consumo humano. Hoy veía un indicador en un reporte que nos entregaron precisamente los investigadores del INTA, que me daban un dato porque preguntaba cómo contabilizamos el agua que se consume en una casa. Y me decían, es muy sencillo, Rubén. Según el promedio, en la Conagua, una persona al día consume 250 litros de agua. Si tú vives, Carlos, con tu esposa y 2 hijos, consumes 1000 litros de agua al día. 1000 litros de agua es 1 metro cúbico. Una familia mexicana consume entonces 30 metros cúbicos al mes. Pagamos el 10% de lo que cuesta extraer esa agua, porque no hemos hecho conciencia del problema. Y empieza desde el aseo personal. Por cada minuto, Carlos, que tú tengas abierta la regadera de tu casa, consumes 5 litros promedio. Si tú te tardas 5 minutos en bañarte, estás consumiendo 25 litros de agua. Pero si te tardas 20, estás generando un desperdicio absurdo del agua en tu aseo personal. Por eso el tema del agua empieza con un tema de una revolución de la conciencia, de un proceso de reeducación social y de una corresponsabilidad que tenemos que hacer con las familias mexicanas. ¿Dónde empieza la solución? En el fondo de la reflexión de tu pregunta. Por supuesto que le tienen que entrar los ayuntamientos mexicanos porque no tienen alternativa. Bruno. 3 preguntas, una nacional, una regional, una muy local. Señores diputados, será muy derecho el agua, pero no podemos garantizarlo si está en el papel, pero no está o en los ríos o en el subsuelo. Pero además, usted mismo acaba de mencionar el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Hay planes para desaparecerlo. No lo dice Bruno Aceves, lo dicen los propios investigadores. 2, regional. Tanuato, Sináparo, Penjamillo, Yurécuaro, Numarán, Degollado, Churincio, de esta región, ya tienen en estos momentos problemas graves de abasto de agua a la población, que se supone que es el primerísimo uso. Pero además, en los registros de Conagua, muchos de ellos, caso concreto que me consta, Tanuato, no tienen ni siquiera registrado sus descargas de agua. Entonces, ¿qué? ¿Se volatilizan porque no está en el papel? ¿Qué van a hacer con los registros de Conagua? Y tercero, mientras en el caso de La Piedad trata el 90% de sus aguas, el municipio de enfrente, Pénjamo, en este caso, Santana Pacueco, descarga directamente sus aguas al río. Pero otro tema, con los usuarios del agua de Yurécuaro, de Tanuato, no dejan que pase el agua al río Lerma por el cauce viejo. Y eso genera contaminación y enfermedades. No lo dice Bruno Aceves, hay investigaciones de parte de organizaciones civiles y de la propia Secretaría de Salud, donde los casos de cáncer infantil se disparan en la zona. ¿Por qué? Porque se quedan los contaminantes que vienen desde Lerma, desde Salamanca, a toda esa parte. ¿Qué van a hacer en estos 3 casos? Porque pues en el papel se oye muy bonito, vamos a cobrarles, pero ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Justamente, Bruno, por la seriedad de lo que estás planteando, es que nosotros como comisión llegamos a la conclusión que no queremos legislar al vapor, que no queremos implementar medidas legislativas si no tenemos un diagnóstico integral del problema de todo el país. Porque esto que estás planteando es muy acertado. Déjame te lo platico en términos médicos, bro. Lo que habíamos encontrado en la comisión es que se habían hecho algunas radiografías del problema de agua de algunas regiones del país. Pero no teníamos un estudio integral porque era necesario consultarle
a todos los que han hecho estudios del agua. Resulta que el Consejo Consultivo del Agua tiene un centro de estudios especializados donde lo que tienen es sobrada información de lo que tenemos que hacer como país. Resulta que la Asociación Nacional de Administradores del Agua, ANEAS, tiene otro centro de estudios para el problema de agua porque ellos han estado alzando la voz para esta problemática. Resulta que colectivos como Agua para Todos, Cántaro Azul, El Agua Vale Más que el Oro, invitaron a investigadores de distintas universidades mexicanas, como la Universidad de Chapingo, el Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la propia de Guadalajara, la Nicolaita de Michoacán, y están haciendo acopio de información que en los últimos 20 años han estado presentando, pero eran radiografías parciales de esto que, déjame decírtelo, voy a cometer un exceso en el vocabulario, es una suerte de metástasis hídrica la que tenemos en México. Es decir, no es un cáncer aislado, es un problema que tenemos generalizado en todo el territorio nacional. Es decir, hemos sido muy talentosos los mexicanos que hemos democratizado el problema de agua y hoy lo tenemos en todas partes. Por eso decidimos como comisión que a la radiografía hay que hacerle un primer ultrasonido. Y ese ultrasonido es esto que estamos haciendo hoy, de dialogar el problema, de ventilarlo, porque la primera manera, Bruno Aceves, de poder hacer que un problema entre a la agenda gubernamental es conversándolo, dialogándolo con los sectores, informándole a los medios para que también ustedes hagan la labor de investigación exhaustiva de esto que les venimos a decir. Y se van a dar cuenta que en cuanto más profundicen sus estudios sobre el problema del agua, van a entender la gravedad del asunto. Te lo pregunto, ¿quién está monitoreando la calidad de agua en todos estos lugares que me estás comentando? Absolutamente nadie. Ha llegado el momento de pedirle a nuestros centros académicos que revisemos con qué agua se está sembrando. Acabo de revisar la problemática que está pasando en la presa Endó, que es colindante en el Valle de Mezquital, en la Ciudad de México. Resulta que es una presa que está altamente contaminada, pero es una presa que surte una zona de producción agrícola donde se produce la cebolla y donde se produce el cilantro que se consume en la Ciudad de México. El día que ustedes visiten con qué calidad de agua se está sembrando en esa región, estoy seguro que van a dejar de consumir esos productos. Por eso a la resonancia magnética, hoy queremos hacerle al ultrasonido una resonancia magnética y una tomografía. Es decir, queremos homologar lo que piensan todas las mentes de este país. Tenemos en el Colegio de Ingenieros, Bruno, y aquí en Michoacán hay una extraordinaria representación del colegio, donde está la inteligencia hidráulica de este país, porque tenemos una problemática que es muy disímbola. Planteaste ahorita el problema que han hecho con derivar ríos, como el caso de Lerma, el problema de la contaminación de las plantas de tratamiento de una ciudad como La Piedad, que tiene hoy un problema de contaminación muy grave, o lo que está pasando en Tiuruapa y su vecino, porque no hemos hecho el diagnóstico integral. Por eso un poco mi exhorto a los gobernadores, mi exhorto a mis compañeros diputados, es unamos todas las piezas del rompecabezas de la problemática por región, por estado, por cuenca. Porque si tenemos ya la problemática y si salimos a informársela a la sociedad, y tenemos que tomar medidas como, por ejemplo, que los sectores agrícolas hoy destinen una parte de recursos que ellos administren para que podamos comenzar a tecnificar el campo, que hoy sea obligatorio que de los recursos federales que reciben los ayuntamientos, del ramo 33, que ahora es el Fortamun, el Fondo de Infraestructura Social Municipal o el FAIS, sea obligatorio que inviertan en sus sistemas de tratamiento, en sus sistemas de cobertura de agua. El tema es que podamos tener la capacidad de sumar todas las piezas del rompecabezas para presentar una solución integral. Estamos a tiempo y creo que es un compromiso de esta generación el poder hacerlo por bien de este país y de las próximas generaciones. ¿No van a desaparecer el INTA? El caso del INTA es una reflexión que ya hemos platicado con ellos mismos, con su sindicato, con las autoridades de Conagua, y lo que está en discusión en este momento es el proceso de revisión institucional. No queremos que desaparezca el INTA, esa es la posición de la comisión. Por el contrario, el INTA tiene 201 investigadores
que son los mejores expertos en los temas de tratamiento de agua, de potabilización, de reconversión energética para sacar agua limpia con energías renovables. Queremos aprovechar ese conocimiento y lo que queremos, Bruno Aceves, es hacer la vinculación, como nos lo explicó el director Germán Martínez de Conagua, es aprovechar ese recurso y desde la Comisión Nacional del Agua potenciar para que ahora sí podamos utilizar ese conocimiento reservado por mucho tiempo que han tenido los investigadores y vincularlos a donde están los problemas. No queremos que se desaproveche el recurso del INTA y por ello como comisión queremos cuidar ese recurso para bien de México. Una pregunta más. Una pregunta más. Jesús Augusto para servir. Usted tocó un punto muy importante de lo que es administrar en las familias el agua al máximo y eso podría ser implicar un ahorro sustancial. Sin embargo, en los sistemas operativos de agua, digamos en este caso el Zapat, nunca ha tenido o no se ha visto que se renueven las líneas que están en las calles, que es donde hay mayor fuga. Son líneas que tienen 30, 40, 50 años, que eran de tubería de galvanizada, y ahorita no sirve para nada y nomás llega un hilito, a veces ni el hilito. Está planteando Jesús otro de los problemas muy graves que tiene en los sistemas de distribución de agua potable el diagnóstico que estamos encontrando. Para que tengas el dato que hoy se ha oficializado, entre un 45 y un 47% del agua que hoy se mete a las redes en las ciudades mexicanas se pierde. Se pierde por lo que has comentado, porque no tenemos la renovación de la infraestructura necesaria en las ciudades, porque las tuberías fueron envejeciendo, porque perdieron la vida útil que tenían en sus sistemas, pero hay soluciones, Jesús. Sectorizar las ciudades para que revisemos cuál es la calidad del agua y ya no la desperdiciemos, puede ser una alternativa. Aunque debo de decirte que con la visión macro que traemos, esa es una de las problemáticas menores, porque te decía que solamente el 14% del agua que se produce en este país va para el consumo humano. Por supuesto que tenemos que atender el problema de la fuga, pero donde tenemos el mayor reto, Jesús, es cómo le vamos a hacer como país para tecnificar al campo mexicano, porque hoy tenemos más población, vamos a requerir más alimento y la ecuación que tenemos que plantear es con una pregunta distinta. ¿Cómo tecnificamos el campo para producir más por hectárea y consumir menos agua? Porque ahí está el 75% del problema. ¿Y cómo vamos a ordenar al otro 10% que es el sector industrial, que es el que más utiliza el agua de manera intensiva para que pague el agua? Por eso lo que estamos planteando son axiomas muy básicos, Jesús. Uno, que lo del agua vaya al agua e iniciar con ello un programa nacional de fiscalización. Dos, que el que contamine pague y descontamine. Y tres, que haya agua para todos los mexicanos. Muchas gracias, compañeros. Ya estamos Muchas gracias. en el foro. Vamos a iniciar ya el foro.